Bueno, qué alegría retomar nuestro curso, retomar nuestra escuela, con mucho ánimo, con mucha alegría, para prepararnos, para formarnos, para aprender más de Dios. Todo lo que podamos hacer para formarnos es absolutamente necesario y positivo, urgente y apremiante. Nos profesionalizamos en muchas áreas, nos gusta formarnos en muchas asignaturas. Cuando tenemos una profesión tratamos de hacer una formación permanente, pero en lo que tiene que ver con lo religioso y lo espiritual, muchas veces lo dejamos de lado, como si fuera algo accesorio o incidental. Entonces, lo primero, pues felicitarlos por sacar este espacio cada mes de formación. Iniciamos hoy nuestro curso, que viene con muchas bendiciones, con mucha expectativa, con muchas oportunidades para crecer espiritualmente. Como sabemos, esta escuela de formación está al servicio de la renovación carismática para prepararnos en la renovación carismática, desde la renovación carismática, para la renovación carismática y por la renovación carismática. Esta bendita corriente de gracia que nos hace abrirnos a la acción del Espíritu Santo. ¿Quiénes son nuevos? Levante la mano, ¿cuáles son nuevos? ¿Quiénes son nuevos en la escuela? Perfecto. Entonces, les cuento que la escuela tiene normalmente dos partes. La primera como una formación general sobre lo que tiene que ver con la renovación carismática, y luego una formación específica dividida en varios niveles de formación, Entonces, el primer nivel de formación es un nivel querigmático, es un nivel de primer anuncio, en donde en la escuela tratamos de profundizar. Muchos de vosotros habéis hecho un seminario de vida en el Espíritu, pero esos seminarios de vida en el Espíritu se abordan desde una perspectiva bastante espiritual, que tienen como objetivo un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado, una apertura a la acción del Espíritu Santo y un movimiento al ejercicio activo de los carismas, además de crecimiento en santidad y que impulse hacia la evangelización. Son los 5 objetivos de la renovación carismática. Pero la formación querigmática en la escuela trata de profundizar de una manera un poco más cognitiva, intelectual, formativa, si vale la expresión, del querigma, para profundizar un poco. A veces nos quedamos en un fin de semana o en una formación así, nos quedamos de una manera un poco más superficial y tratamos en la escuela de formarnos. Realmente la escuela, yo sé que varios ya llevan tiempo, pero es bueno retomarlo. Tenemos cada mes la formación, pero la idea no es que vengamos cada mes con el cuadernito o con la agendita de notas o con el móvil donde escribimos las cosas y la volvemos a cerrar y la abrimos al mes siguiente, porque si es así, pues las cosas se nos olvidan y no van como entrando en nuestro corazón y no van haciendo parte de nuestro ser. La idea es que esta formación, nos reunimos una vez al mes, pero usted entre semana, en las semanas que son previas al encuentro, trate de formarse, de leer. Incluso los tutores, los monitores, los encargados, les dejarán algunas tareas pendientes. Es muy bueno hacerlas. Algunos las hacen y eso les ayuda a crecer un poco más. Otros, pues... Entonces, la escuela es lo que usted permita que sea. La escuela va a ser lo que usted permita que sea. Si usted le dedica tiempo, si usted abre su corazón, si usted se dispone, pues la escuela le podrá traer mucho crecimiento. Si usted viene, sin embargo, nada más para como cumplir, bueno, yo estoy en la escuela, pero sin querer crecer, pues se quedará
a mitad de camino, ¿cierto? Entonces, si nos disponemos, Dios va a hacer una obra grande. Dígale al que está al lado, dígale, esto va a ser lo que usted permita que sea. Dígale, esto va a ser lo que usted permita que sea. Lo que usted permita que sea. ¿Esto será bueno o no será bueno? Depende de usted, depende de usted. Aquí hay un equipo que tenemos todas las ganas, venimos con todas las ganas a iniciar este curso, todas las ganas para prepararnos, para aprender, para conocer más de Dios, para conocer más de la iglesia, y entonces, pues, qué bendición. Les decía entonces que un primer nivel es un nivel querigmático. Los que entran nuevos, todos entran a ese nivel querigmático. Pero ya yo he hecho un seminario de vida en el Espíritu, sí, pero esto es un nivel querigmático, es decir, vamos a profundizar en esos temas de formación de una manera más organizada, estructurada, tratando de llevar el esquema de una escuela. El segundo nivel es un nivel de discipulado, en donde se trata de que el énfasis esté en la palabra de Dios, ¿cierto? Después de haber tenido un encuentro con el Señor, yo tengo que empezar a seguirlo. ¿Y cómo seguirlo? ¿A qué me llama el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Cómo lo busco? ¿Cuál es el plan del Señor? ¿Cuál es la metodología del Señor? Entonces, hacer un proceso de discipulado. Discipular, que tiene como telón de fondo la palabra del Señor. Luego, iniciamos la formación propia de un neocatecumenado, puede decirse así. Recuerde que el catecumenado, no estamos hablando del movimiento, el catecumenado era el proceso que hacían los primeros cristianos durante 3 años para poder acceder al bautismo. Era un proceso de formación. Nadie se podía bautizar sino esa formación de esos 3 años. Nosotros nos bautizamos pequeñitos y por eso no hacemos ese proceso. Y muchas veces por eso tenemos esas deficiencias, esas falencias en formación. Somos cristianos, pero ni siquiera sabemos por qué. No conocemos lo básico de la formación, incluso por eso muchos terminan diciendo tonterías, alejándose de la iglesia, yendo a otras iglesias o creyendo en pseudo religiones, haciendo un montón de prácticas raras o dejándose llenar la cabeza de ideologías, porque no conocen su fe. Es hora de que conozcamos nuestra fe. Entonces, luego viene el proceso propiamente del catecumenado católico, que no es otra cosa más que conocer lo que creemos, que sepamos que creemos, lo que vivimos, que sepamos qué es lo que tenemos que vivir, lo que celebramos y lo que oramos. 4 partes del catecumenado católico: lo que creemos, lo que vivimos, lo que celebramos y lo que oramos. Eso, si además le agregamos el hecho de la necesidad de formarnos en la palabra de Dios, fortalecer esa dimensión de la palabra de Dios. Entonces vemos ahí varios niveles que vamos fortaleciendo. ¿Quién ha hecho este año? Vamos a hacer el nivel de palabra de Dios, ¿Quiénes han hecho el nivel de oración? Levante la mano, ¿quiénes han hecho oración? ¿Quiénes han hecho el nivel de sacramentos? Levante la mano, hay varios. Entonces han hecho sacramentos, han hecho oración y hoy hacen palabra de Dios. Nos queda faltando, y es importante que lo sepamos, nos queda faltando lo que creemos y lo que vivimos. Es decir, lo que creemos es la dimensión teológica y algunos se quedan y dicen eso. Es importante también esa parte teológica, dogmática, que creo. Y es que la escuela, empezamos con querigma, discipulado, y luego ya viene palabra de Dios, oración y sacramentos. Pero luego se va el nivel como subiendo, y entonces viene moral, que son los mandamientos, lo que vivimos, y dogmática, teología, el credo. Entonces, los que hoy están, los que este año empiezan la palabra de Dios, ya yo terminé, pues a usted le falta la dogmática y le falta la moral. La dogmática y la moral. El próximo año haremos un nivel extra, entonces
Entonces ya tenemos nivel de querigma, nivel de discipulado y nivel de crecimiento. En el crecimiento que está palabra de Dios, oración y sacramentico. Y luego toca el nivel de teología. ¿Qué vamos a hacer en el nivel de teología? Dogmática, que es el credo, y moral, que son los mandamientos y las virtudes. Y con eso tenemos el pincelazo para conocer. No es que, ya yo soy súper cristiano, no, apenas conoce lo que tiene que vivir un cristiano, apenas conoce. Entonces, pero por lo menos que sepamos, porque uno se pasa la vida y uno ni siquiera se sabe el credo. El credo largo no nos lo sabemos. Hay muchos que no nos sabemos el credo largo. De pronto los más antiguos que se lo saben, pero explíquelo. Explíqueme eso. Explíqueme la Trinidad. Báileme ese trompo en una uña. O sea, pero por lo menos un pincelacito, que usted no diga es que la Trinidad es como el huevo, que tiene la clara y la yema y están juntas, pero es un solo huevo. Explicación de kinder, que por lo menos, sí, por lo menos que sepamos un poco más, hablar de la Trinidad, hablar del Dios creador, de los atributos de Dios, el Todopoderoso. En estos días me vi un podcast, pero espectacular, sobre un debate entre un ateo y un creyente, con muy buen rollo así, pero muy interesante, y hablaban del atributo, una de las discusiones era el atributo de la omnipotencia de Dios. Y me pareció genial, porque siempre ha sido una discusión, perdonen que me abra, pero quiero hacer esta primera charla con ustedes introductoria. Entonces, hablaban de la omnipotencia de Dios, y entonces decía, es una pregunta de seminario, nosotros, es una pregunta de filosofía de seminario. ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios puede hacer lo que quiera? Sí. ¿Dios puede hacer una piedra tan pesada que Dios no la pueda cargar? Entonces, Dios puede hacer, si la puede hacer y no la puede cargar, entonces no es omnipotente. Y si no la puede hacer, entonces no es omnipotente porque no puede hacer todo. Es una pregunta de filosofía griega, es bien interesante y es uno de los argumentos de los ateos para decir Dios no es omnipotente. No puede existir un ser omnipotente. Entonces, para desvirtuar el atributo de la omnipotencia. Si usted va al Catecismo de la Iglesia Católica, que le pido que lo estrene, todo buen católico debe tener 3 libros al lado de su cama, en su mesita de noche. Una Biblia, por favor, todos los que van a empezar el nivel de Biblia, la Biblia. Un Concilio Vaticano II, que es la carta de navegación de nosotros como iglesia en este momento, el Concilio Vaticano II, y un catecismo de la Iglesia Católica. No un compendio, no un resumen, no, el catecismo. Esos 3 libros no nos pueden faltar a nosotros como cristianos. Y usted va al catecismo y ahí encuentra lo que debe creer un cristiano. Es un libro así. Y yo creo que no conocemos ni la mitad de lo que está allí, ni la mitad. Un cristiano no conoce. Y eso es lo que debemos, eso es lo mínimo que debe creer un cristiano, lo mínimo. Entonces, fíjense esa discusión que usted nunca se le había preguntado. Dios es omnipotente. ¿Qué significa el atributo de la omnipotencia? ¿Cierto? ¿Quisieran saber la respuesta sobre la piedra? Sí, el próximo nivel lo veremos cuando ustedes se formen, entonces por favor no se salgan de la escuela para que puedan llegar a ese nivel sobre la omnipotencia de Dios. Y el que quiere una respuesta se la doy, no mentira, vamos, o sea, hay 2 respuestas. La primera, hay agentes externos que pueden impedir que esto suceda, pero son agentes externos a Dios. Y los griegos lo respondían así: Hércules puede cargar una piedra del tamaño que sea porque es súper fuerte, Hércules. Pero si la piedra usted le echa aceite, es un agente externo, Hércules no la puede cargar. Pero no la puede cargar no porque Hércules no pueda cargar cualquier peso, sino porque hay un agente externo que impide que cargue el peso.
Cuando tú a la ecuación le pones un agente externo, ya eso limita la acción, pero no limita la fuerza. Hércules tiene toda la fuerza, pero hay un agente externo que lo limita. Entonces Dios es omnipotente, pero cuando le pones en la ecuación un agente externo, no es porque Dios no pueda, es porque hay un agente externo. Y segundo, es una contradicción decir una piedra tan pesada que no la pueda cargar Dios. Es como uno utilizar palabras incoherentes. Un círculo cuadrado no existe. Los círculos no son cuadrados. Entonces, una piedra tan pesada que no la pueda cargar Dios aunque son palabras unidas, son palabras incoherentes. ¿Por qué? Porque no puede hacerse algo que no tenga peso. Todo lo que se pueda hacer tiene un peso. Y si tiene un peso, Dios lo puede cargar. Entonces, Dios no puede hacer algo que no tenga peso. Apenas lo crea, ya tiene un peso. Y si lo tiene un peso, ya lo puede cargar. Es una incoherencia decir que no puede hacer algo, que no pueda cargar. Si tiene un peso, sea el peso que sea, lo puede cargar. Entonces, algo tan pesado como que no lo pueda cargar Dios, no lo puede hacer porque es algo que no puede ser creado. No puede ser creado una piedra que no tenga peso, que supere el peso o que el peso sea infinito. Dios puede hacer todo lo que se pueda crear, todo lo que se pueda crear. Crear una piedra tan pesada que no la pueda cargar Dios, no se puede crear porque es imposible hacer algo dentro de esta realidad que no tenga un peso. Y si tiene un peso, ya lo puede cargar. La respuesta que nos decían en el seminario era: Dios no puede hacer cosas ilógicas, pero es una respuesta muy vana, muy vana. Y podríamos profundizar más. Pero bueno, perdónenme esta explicación de la omnipotencia de Dios, pero lo que quiero es despertar en ustedes el deseo de aprender y de conocer más, de aprender y de conocer. Tenemos que aprender y conocer y querer tener inquietud teológica. Yo siempre he dicho, la primera teóloga es la Santísima Virgen María. Hoy es día de Nuestra Señora del Pilar. Cuando se le aparece el ángel, María Santísima no dice: hágase en mí según tu palabra. Eso es un error. El ángel se le apareció y ella dijo: hágase en mí según tu palabra. No. ¿Qué fue lo que respondió María? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Después dijo: hágase en mí según tu palabra. Pero primero, ¿qué hizo? Preguntó. La pregunta es fundamental, no solo para hacer ciencia, para hacer filosofía, sino para conocer de Dios. Es necesario tener una inquietud teológica y a veces nosotros no nos preguntamos. El Papa Benedicto XVI decía que el gran problema del siglo XXI no era un problema de falta de fe, no era un problema de cristianismo, un problema de fe. El problema de hoy no es un problema de fe. El problema de hoy no es que la gente no sea cristiana. El problema de hoy es una crisis antropológica. Padre, ¿cómo que una crisis antropológica? De pronto alguna vez me ha escuchado hacer esta disquisición. Una crisis antropológica porque es una crisis que va al fundamento mismo del hombre. ¿Qué nos hace seres humanos? ¿Qué nos hace que seamos seres humanos? ¿Qué nos hace humanos? La razón y la voluntad son dos facultades del alma espiritual. El hombre tiene alma espiritual. Todos los seres vivos tienen alma. El vegetal tiene alma vegetal, el animal tiene alma animal, que no es eterna. La única eterna es el alma humana, que es un alma espiritual. ¿Cuáles son las dos facultades del alma espiritual? Razón y voluntad. Eso nos hace seres humanos. No hay ningún otro ser en toda la creación que tenga razón y voluntad. Padre, es que yo conozco unos delfines que son muy inteligentes. Sí, pero no son sapiens sapiens. Es decir, no saben que saben. No pueden pensar sobre sí mismos, ensimismarse. Es muy distinto el cerebro de un animal. Hay un salto cualitativo, no cuantitativo, entre un animal y un ser humano. Me decía mi profesor de antropología filosófica,
Hay más distancia entre el animal y el hombre que entre el animal y el vegetal. La distancia no es cuantitativa, no son unas cuantas neuronas, no son unas cuantas células o moléculas. Es un salto espiritual, por lo tanto llega a la trascendencia. Hoy que queremos humanizar tanto a los animalitos, esto es filosofía, antropología filosófica. El animal es más cercano a una planta que a un hombre, Eso no significa que no querramos los animales, que no sean lindos, que no tengamos que amarlos, que tienen ciertas características muy nobles, que a veces son incluso más nobles que nosotros, y en muchas cosas, pues, qué bonita compañía y qué bien tener un animalito. Pero el salto es cualitativo, no cuantitativo. Solo el hombre tiene razón y voluntad. Eso nos hace perfectos seres humanos, razón y voluntad. Pensamos, eso nos hace. Entonces, decía el Papa Benedicto XVI, la crisis de hoy es antropológica. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy no quiere pensar. El hombre quiere animalizarse y el animal lo ha llamado a humanizarse. Un hombre que no razona, que no se pregunta, es un hombre que se animaliza. ¿Por qué nos queremos regir hoy? Por las emociones. Yo me dejo regir por las emociones. Yo siento que yo soy un árbol. Yo lo siento. Yo siento que estoy en el cuerpo equivocado. Yo soy un árbol. Yo respiro como árbol. Yo vivo como árbol. Mi vida es ser un árbol porque yo lo siento. Mi impulso, mi emoción, mis sentimientos. Me dejo llevar por la dimensión animal, no por la dimensión humana. Yo te veo y yo no veo un árbol. Racionalmente no tienes la estructura del árbol. Si te estudio y te analizo empíricamente, no eres, pero yo me siento y me autodefino así. Es una crisis antropológica, como yo me sienta hoy. Y vamos ahí hilvanando con lo que va a ser la formación de este curso en renovación carismática. Entonces, esta ideología del siglo XXI, esta posmodernidad que nos lleva a dejarnos llevar por los instintos, el instinto. Yo quiero ser libre y mi libertad, ¿qué es? Dejarme llevar por los instintos. Pues nada más esclavizante que dejarse llevar por los sentidos, por los instintos. Si yo me dejo llevar por los instintos, soy esclavo de las leyes de la naturaleza. Un animal es esclavo de sus instintos. Un animal no puede reaccionar diferente. Un animal tiene hambre, usted le pone comida y come. Es instintivo. Un animal está en celo, ve una hembra en celo, la persigue. Es instintivo, es esclavo de eso. Un hombre dice, no, hoy estoy ayunando, no, hoy estoy a dieta, no, esa comida me hace daño, no, está muy linda la vecina, pero yo tengo un matrimonio y tengo una esposa y unas hijas, yo no me dejo llevar por mis instintos, yo no soy animal. Crisis antropológica, dejarse llevar por los instintos. ¿Y eso qué ha llevado? A que suframos. El hombre de hoy es un hombre roto, porque al dejarme llevar por los instintos, termino sufriendo, termino esclavo, pierdo mi libertad. ¿Qué me hace ser libre? La razón y la voluntad. Yo con la razón digo, esto no está bien, lo analizo, esto no está bien, incluso tengo la capacidad de moral de hacer un análisis, esto no está bien, esto no me parece, esto me va a hacer daño al final, pienso al futuro, después esto va a destruir mi matrimonio, hago un análisis y tengo la voluntad de abstenerme de hacer, aunque mis instintos. Eso me hace libre, soy libre. Me ponen comida, tengo hambre, soy libre para no comérmela. Soy absolutamente libre. Razón y voluntad. Y eso, ¿dónde se evidencia? En la pregunta. El hombre se pregunta. ¿Qué pasa con los chicos de hoy, de la posmodernidad? No se preguntan. El hombre de hoy no se pregunta, no le interesa preguntarse. Le interesa estar en los videojuegos, le interesa estar en las redes sociales, le interesa que le manden información y recibirla, y entonces ya se aprende el discurso, la ideología, lo que dice todo el mundo, pero no se cuestiona.
El otro día yo no sé si conté aquí en una misa que me encontré con unos chicos y empezamos a hablar, no sé por qué, y me dijeron, ¿y usted qué hace? Y yo no, yo soy cura. ¡Cura! Usted no es cura. Pero, ¿cómo así que no soy cura? Sí, yo soy cura. No, no, es que los curas no son así como usted. Ah, sí, ¿cómo son los curas entonces? Ya ellos tenían el estereotipo, el estigma, la etiqueta de cómo eran los curas. Ya le habían dicho cómo eran los curas. No se pregunta, oye, ¿será que esto es verdad? Voy a analizar. Tienen un montón de etiquetas con la iglesia, un montón de etiquetas con Dios, con la religión, un montón de etiquetas y no se preguntan. No les interesa, ya eso está superado. No me pregunto, yo quiero sentir, yo quiero disfrutar, yo quiero ser libre. Y en realidad lo que están diciendo es, quiero animalizarme. Una crisis de hoy, dice el Papa Benedicto XVI, decía, es una crisis antropológica. El hombre no se pregunta. Y si eso pasa en el mundo, la iglesia es hija del mundo. Si eso pasa en el mundo, en la iglesia pasa lo mismo. Tenemos un montón de creyentes que no se preguntan, que no le interesa preguntar. No, escuela ¿de qué? Escuela, ya yo eso lo aprendí, yo hice la primera comunión, ya eso las monjas me enseñaron lo que me iban a enseñar. Ya yo eso lo sé, ¿qué me van a enseñar? Ya yo eso me lo sé de memoria. Vas a la iglesia a sentir lo que me gusta, lo que a mí me parece. Entonces voy, me gusta sentirme bien, media horita, rápido, curita, termine rápido y me voy. Porque quiero sentirme bien, quiero estar bien. Entonces, una religión del cumplimiento. No quiero compromiso, no quiero que me pongan más estudio, que jartera, estudiar, preguntarme, analizar. No, ya yo lo que sé, sí, yo creo, amén. Y ya. Y no sé qué es lo que me está diciendo el Señor, no profundizo en el Señor. Incluso si somos carismáticos, es que nosotros somos carismáticos, entonces vamos a misa. Sí, nos quedamos en el sentir. Entonces, hay un retiro de sanación, que me sanen el corazón y yo doble los ojos y levite y bote babasa por la boca y me caiga al suelo y descanse y que me sienta muy bien, ay, cómo me siento de bien, pero nada que me comprometa. Nada que me exija un cambio de vida, nada que me exija un compromiso o un salir del borde del camino. Yo les traía una lectura, lamentablemente me extendí, que era la lectura del ciego de Jericó para introducirnos. Y el ciego de Jericó tiene 3 grandes problemas. Es un mendigo, está al borde del camino y es ciego. Ciego, mendigo y al borde del camino. Y eso es lo que resume la estructura del cristiano de hoy. Esa es la forma de vivir nuestro cristianismo. Entrar en una escuela yo quiero preguntarme, yo quiero saber más, yo tengo inquietud intelectual, inquietud teológica, como tuvo la Santísima Virgen María. ¿Y cómo será esto? No fue que el ángel, vea que no hay que, sí, amén, hágale, haga lo que tenga que hacer. No, ¿cómo será esto? ¿Cómo es esto? Venir a la escuela es decir, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué me está llamando el Señor? ¿De dónde viene eso? A veces nos atemoriza un niño o un joven que se pregunte, que se cuestione, pero es lo más bíblico que existe. Es absolutamente bíblico, que se pregunte. Qué bien un niño que se pregunte. Los niños están programados para no preguntarse. Los metemos en la pantalla desde chiquiticos. Hay un montón de estudios de lo que hace en un niño una pantalla, como este lóbulo frontal no se desarrolla y por tanto no desarrolla la voluntad, que es una de las características del hombre. Nos animaliza. Hay estudios psicológicos que muestran cómo las pantallas impiden que usted desarrolle su lóbulo frontal, que es lo que le da la capacidad de tener voluntad y decir que no en un momento determinado. Te vuelven un ser manipulable, es un animal. Un animal, usted no ha visto que los animales más grandes y más fuertes, el hombre los domina. Puede ser el más grande y es dominable. Pero es que es fuertísimo.
pero es dominable, porque es un animal. Entonces, hay las herramientas. Entonces, perdemos nuestra voluntad. El niño está metido ahí para no preguntarse, para no cuestionarse. Cuando nos preguntamos, entonces vamos a la profundidad y nos encontramos con Dios. Solo el que se pregunta, al final termina encontrándose con Dios. Hay un montón de gente, yo puse este ejemplo el año pasado, hay un montón de gente que va al Camino de Santiago, Y cuando yo les pregunto, ¿cómo les fue en el Camino de Santiago? Entonces, la mayoría, hay unos que, pues, sí, caminé, no pasó nada, peor. Pero la mayoría, lo que te traen del Camino de Santiago son anécdotas. Entonces, me encontré con no sé quién, un día llovió, vi un pajarito azul, me encontré unos franceses y me fui caminando y los franceses tenían un testimonio. Es anecdótico, es un recorrido anecdótico. Y un recorrido anecdótico, que es como vivimos normalmente, es un recorrido superficial. Nosotros vivimos una vida superflua, nos quedamos en la anécdota. Tenemos un montón de anécdotas. Hay gente que peor no tiene ni siquiera anécdotas. En mi vida. Son entes. Pero la anécdota es superficial, incluso religiosa. Fue el padre Rodolfo y predicó tan bonito. ¿Qué dijo? No sé, pero predicó muy bonito. Fue muy bonito lo que dijo, muy bonito. Queda en la anécdota, ¿cierto? Entonces, y usted se acuerda, el primer día de la escuela, ¿te acuerdas? Y uno dice, va a hablar de lo que aprendió. Ese día llovió. Se acuerda que llovió, pero no se acuerda de más nada. Superficial, quedamos en la superficie. El hombre, cuando se pregunta, no solo se queda en la anécdota, sino que dice, oye, ¿y esto qué significa? Que haya llovido hoy, ¿qué significa? ¿Por qué llovió? ¿Qué significa? ¿Que esto tendrá alguna implicación? ¿Esto me quiere decir algo? Hoy me levanté triste. ¿Qué quiere decir esto? Nos quedamos en la anécdota. Me siento triste. ¿Cómo me siento, animal? Es solo intuición, es solo sentimientos, es solo emoción, es solo instinto. Pero el hombre se pregunta, ¿por qué me siento triste? ¿Qué quiere decirme esta tristeza? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué cuando me encuentro con esa persona me genera choque? ¿Por qué la rechazo? ¿Por qué me cuesta cuando me hablan de este tema? ¿Por qué no me comprometo? ¿Por qué empiezo cosas y empecé la escuela muy bien y después me desanimé? ¿Por qué soy así? Es que yo soy así, yo me desanimo. Es que no me sentía bien. Muchas veces, ¿por qué dejaste de ir a esa iglesia? Porque es que no me sentía bien. Porque es que en la escuela no me sentía. Nos quedamos en solo el sentimiento anecdótico. Pero uno se pregunta, ¿qué quiere decirme esto? Y empieza a profundizar. Cuando voy al Camino de Santiago, ¿y por qué me salió ese pajarito? ¿Y por qué ese día llovió? ¿Y por qué me encontré con...? ¿Por qué? Incluso profundizo más. ¿Para qué? ¿Qué quiere decirme? Me cuestiono. Y cuando ese cuestionamiento, que ya se vuelve una experiencia, entonces ya no es una anécdota, es una experiencia. Oye, yo creo que esto tiene que ver con esto, estar en el Camino de Santiago caminando y que me costaba tanto el silencio, quiere decir que yo tengo un problema con el silencio y que me cuesta estar solo. Yo creo que tengo miedos en mi interior, empiezo a cuestionarme, a darme respuestas desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva racional. Y si eso lo confronto con Dios, hago una confrontación con Dios, entonces ya se vuelve una experiencia espiritual. Y ya no es una anécdota, ya no es solo una experiencia, ya es una experiencia espiritual. Cuando se vuelve una experiencia espiritual cambia vidas. La mayoría de la gente en el Camino de Santiago se queda en la anécdota. Sí, fue chévere, fue bonito, fue guay. Sí. No, pues me gustaría volver a hacerlo. Me sentí bien. Nada raro, pero me sentí bien. No se pregunta, no se cuestiona qué me quiere decir esto.
Y si yo lo confronto con Dios, con la palabra de Dios, con la teología, lo confronto con lo que Dios quiere para mí, entonces se convierte en una experiencia. Es que esto le pasó a Jesús. Uy, esto que me pasó de que yo no quería ir ahí, no quería ir y ahí no quería ir y no quería ir, y Dios me terminó llevando. Uy, eso fue lo que le pasó a Jonás. Uy, la verdad es que, mira, lo mismo que le pasó a Jonás, yo creo que a veces hay cosas que yo no quiero hacer, pero que Dios quiere y que es lo que me convienen. Y a veces yo me niego a ellas porque tengo un complejo a que no me escuchen, porque tengo una herida en mi interior y empiezo a descubrir un montón de cosas y eso cambia mi vida. El que se pregunta le cambia la vida. ¿Y esto por qué? ¿A raíz de qué? ¿Para qué? ¿Qué significa? Y entonces ahí surgimos, vamos entrando en el tema que vamos a recorrer durante todo este curso, mayoritariamente. Voy a tomar el tema, los que estuvieron el año pasado lo saben, el tema de la sanación interior y de la liberación. Vamos a tomar esos dos temas para desarrollarlos en este curso, en la parte que se refiere a formación carismática. Pero también es porque me cuestiono, porque me pregunto, ¿de dónde me viene esta reacción? ¿Por qué siento así? ¿Porque esto está bien lo que siento? ¿Esto lo manda Dios? ¿Es el querer de Dios? ¿O es un trauma, es un complejo que me impide a mí ser? Ya no hay una crisis, yo soy un ser humano que piensa. Es que yo me siento así, pero ¿por qué me siento así? ¿De dónde me viene? ¿Cuál es la raíz de sentirme así? Porque cuando iba en el camino de Santiago y estaba en completo silencio me daba miedo? ¿Dónde está la raíz de eso? Me pregunto y profundizo y esa experiencia espiritual cambia mi vida. Es que yo cuando pequeño me pasaba esto. Yo no he perdonado esto. Me falta sanar esto. ¿Cómo cambia la vida el ser un ser humano? Es que decía el Pablo VI, y esto es bien bonito, San Pablo VI, lo verdaderamente humano es verdaderamente divino, y lo verdaderamente divino es verdaderamente humano. Estamos llamados a ser hombres, a ser seres humanos. Y cuando somos verdaderamente seres humanos, pensantes, con voluntad, empezamos a conectar con Dios, a tener experiencias profundas. Por eso decía el Papa San Juan Pablo II en la Fides et Ratio, la fe y la razón son dos alas de la verdad. Son dos alas, no se contradice, son dos alas. Usted por la razón, usted empieza, pregunta, cuestionamiento, pregunta, termina en la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. Igual que por la fe. Usted cuando se pregunta termina conectándose con Dios. Todas las preguntas, dice el Concilio Vaticano II, todas las preguntas acerca del hombre se responden en Jesucristo. La última de las respuestas. Por eso en la filosofía griega se preguntaba sobre la existencia del hombre, pero el fin último se preguntaba, el origen de todo al final eran preguntas teológicas. Allí está Dios. Cuando el hombre se pregunta, se encuentra con Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo y el demonio hoy? No te preguntes, eso no tiene sentido. Siente. Entonces, soy un mar de sentimientos, un mar de... Hablando de que te domina el aparatico este. Entonces, eso significa que ya tengo que acabar. Entonces, soy un río de emociones, sentimientos, superficie, y no soy un verdadero ser humano. Qué bueno que la escuela me ayude a mí a indagar, a cuestionarme. Qué bonito los que este curso van a empezar la palabra de Dios, porque es confrontar tu vida con la palabra de Dios, y eso me ayuda a mí a esclarecer. Es que no es solo la historia de Tomás, es que la historia del ciego de Jericó es la historia mía. Yo estoy al borde del camino porque no quiero caminar, porque no quiero comprometerme. Yo soy un mendigo porque estoy mendigando para sentirme bien, que me quieran, que me den afecto. Estoy mendigando amor. Es que
Es que estoy ciego porque no veo la realidad, porque ni siquiera me la pregunto, porque dice Jesús en su palabra, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo me cierro los ojos y me enceguezco. Hoy el Señor nos invita en este inicio de curso que nos preguntemos, que querramos profundizar sobre nuestra vida, que querramos aprender más para poder realmente ser lo que estamos llamados a ser. Qué maravilloso una escuela. Y qué maravilloso preguntarme, qué maravilloso indagar y querer conocer más, porque eso es lo que me va a hacer crecer hasta la estatura. La parte intelectual, la parte formativa, la parte académica no es algo accesorio. Un buen cristiano se tiene que formar en la dimensión espiritual, tiene que formarse en la dimensión humano-comunitaria, tiene que formarse en la dimensión pastoral, pero también tiene que formarse en la dimensión intelectual. Esto no es, a veces caemos allí como... Incluso en la renovación allí como en un, bueno, es que lo intelectual, eso es para los teólogos, esto no. A mí me encanta, si tú ves en el siglo XX, los más grandes teólogos eran carismáticos. Necesitamos tener teólogos carismáticos. Usted busca a Yves Congar, teólogo tremendo, tiene un libro sobre el Espíritu Santo tremendo, carismático. Usted puede analizar ciertos escritos de Rahner, de Karl Rahner, y tiene allí su esbozo. Usted busca al padre Raniero Cantalamessa, teología espiritual, es muy profundo, muy profundo. Si usted busca el cardenal Suenens, que es el primero que, hombre, desde la inteligencia, ¿cómo se accede a Dios? Es importante también eso, la formación. Ya yo siento bien, sí, pero es que el conocer más me puede ayudar a profundizar más, a conocerme más, a conocer más a Dios, a crecer más, a pasar de la superficie. Dígale al vecino, salga de la superficie, dígale, salga de la superficie. Oiga, deje de quedarse ahí en la superficie, adentro como buzos, allá adentro, a profundizar en el Señor. Amén. Entonces, el próximo mes, si Dios quiere, entonces empezamos vamos a tratar de profundizar un poco en ese tema de la sanación interior. El curso pasado hablé de la sanación en general, del tema de la sanación, hablamos de la sanación física, hablamos de la sanación física, la sanación espiritual. Vamos a tratar de profundizar sanación interior un poco más, que lo dejé apenas introducido, y el tema de liberación. Y hacemos ahora un pequeño break, como siempre, un pequeño receso, y después del receso vamos cada uno a nuestros niveles para empezar nuestro curso con mucha alegría y con mucha fuerza. Démosle gracias al Señor, démosle un fuerte aplauso al Señor, nos bendice.